hoy es muy importante para estar listo para la venida del Señor. Se trata de una invitación a ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo voy a hablar ahora, hermano? ¿Cómo se llama? Ser santo en toda vuestra manera. Diga usted personalmente, ser santo en toda mi manera de vivir. Primera de Pedro 1:15, vamos a ver, hermano. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo vamos a leer otra vez ese verso, aunque vamos a hablar de todos los versos que lo rodean. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. Repita esa palabra, en toda vuestra manera de vivir. En los versos anteriores a este verso, al comienzo, el Señor nos hace ver por qué es que nosotros debemos ser santos en nuestra manera de vivir. Nos pasamos a 1 de Pedro 5:3 y leámoslo, y 6. 5, 3 y 6, que dice el 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el verso 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el Señor, nos manda, es una orden, es un pedido, es una exhortación de ser santos en toda nuestra manera de vivir, por esa esperanza que Él nos dio, aunque tengamos que pasar pruebas. Amén. Está claro, ¿verdad? De lo que voy a hablar. Bueno, entonces, hermano, vamos a ver primero el origen de la santidad. La santidad tiene origen divino. No tuvo comienzo, no tuvo final. Dice Éxodo, ni va a tener fin. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú es magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? A Dios se le considera el santo. Diga conmigo, el santo. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el santo? Dios. Porque en Él no existe pecado. Él es la fuente de la santidad. De Él fluye la santidad. ¿Estamos claros, verdad, hermano? De Él sale la santidad. Por eso se comunica con el hombre hasta que el hombre tiene el Espíritu. Hasta que ha nacido de nuevo, se puede comunicar con el hombre. Si un hombre o una mujer, un ser humano, no ha nacido de nuevo, no puede tener comunión con Dios. Amén, hermano, porque Él es santo. ¿Estamos claros? Nosotros necesitamos nacer de nuevo, nacer en el Espíritu para tener comunión con Dios. Bueno. Amén. Entonces se comunica con nosotros por medio del Espíritu Santo que está en nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Me van entendiendo, verdad, hermano? Seguimos. Adán fue el primer ser humano. Dios lo hizo santo, inocente y sin pecado. ¿Estamos claros? Santo. Si nosotros fuéramos así, si no hubiera pecado Adán y Eva, ¿verdad, hermano? Pero pecó, diga, pecó. Entonces perdió esta naturaleza santa, perdió esta naturaleza inocente, ¿estamos claros? Y adquirió una nueva naturaleza que está viciada conforme los deseos engañosos. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que venir un redentor para redimir esa naturaleza pecaminosa y engañosa que cayó cuando Adán pecó. ¿Me van siguiendo, verdad, hermano?
tuvo. ¿Por qué? Porque para que Dios tenga comunión con nosotros, necesitamos nacer en el Espíritu, nacer de nuevo. Muchas veces nosotros creemos ser convertidos y creemos tener algo en el Espíritu, pero tal vez nos hemos arrepentido solo de labios, no de corazón. Y cuando así es el arrepentimiento, no hay espíritu que entre a su vida, no puede tener comunión con Dios. ¿Entiende, hermano? Pero hoy lo puede hacer cuando usted reciba de verdad a Jesucristo y usted pueda tener un nuevo nacimiento. Bueno, seguimos, hermano. Por eso dice Efesios 4:24, vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre que nace cuando se arrepiente y recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a vivir a su corazón. ¿Está bien hasta ahí? Ahora vamos a la porción que vamos a predicar. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Lo vamos a leer. Dice, por tanto, dice llamamiento a una vida santa. El título en la Biblia dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primero nos dice ceñid, por esa esperanza que tenemos, por ese futuro glorioso que tenemos. El Señor nos dice, ceñid vuestros lomos del entendimiento. ¿Qué significa eso? Resulta que los discípulos, digámosle así, usaban batas largas y entonces se las subían aquí y se las ceñían con un lomo para tener libertad, para correr, para pelear la batalla y para ser libre, porque las batas le arrastraban hasta el suelo y se las ceñían. Entonces nosotros, nos dice el Señor, ceñid vuestros lomos del entendimiento. O sea, nosotros tenemos que ceñir nuestro pensamiento, mantenerlo enfocado en el Señor. Y porque el pensamiento se mete todo, y si nosotros no ceñimos el pensamiento, no lo apretamos, ¿estamos entendiendo? No estamos alerta, amén, y no estamos concentrados en su vida cristiana, en las cosas de Dios. Entonces pierde el propósito, se desenfoca, ¿verdad? Y deja de ser santo. Y hoy la invitación del Señor es ser santo en su diario vivir. Cada día de su vida nos demanda el Señor santidad, y la primera cosa que nos dice es ciña sus lomos del entendimiento, de su pensamiento. ¿Qué es lo que más distrae a los cristianos? El pensamiento, ¿sí o no, hermano? Entonces dice, a ver, diga, voy a ceñir mi lomo del entendimiento, amén, hermano. Me voy a mantener enfocado. Eso significa mantenerse enfocado. Estamos claros. Es bien fácil perder el enfoque. Es fácil perder el enfoque. Por eso es que dice el Señor, mantente enfocado. Dígale a su hermano, mantente enfocado. Y sigue diciendo y esperando, o sea, te mantienes enfocado para esperar por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo venga. ¿Cuántos lo están esperando, hermanos? Amén, ¿verdad? Entonces, como hijos obedientes, no te conformes con los deseos que tenías antes. Diga, todos teníamos deseos antes feos, ¿verdad, hermano? Y unos los siguen teniendo, otros tienen que dejarlos. Diga, los voy a dejar, diga, los voy a dejar. Esos deseos los voy a dejar.
porque Él nos llamó a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Qué claro es el Señor. Y si nosotros decimos, dice el verso 17, nosotros invocamos a Dios por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Entonces conduzcámonos. ¿Cuántos le llaman a Dios Padre, hermano? Nadie le llama a Dios Padre. A ver, dígalo con fuerza para que el diablo sepa que usted le llama a Dios Padre. Amén, hermano. ¿A cuántos le llaman a Dios Padre? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Si le llamas a Dios Padre, dice la palabra que tienes que conducirte en temor todo el tiempo de peregrinación. O sea, de temor de no pecar. Todo el tiempo que estés en la tierra. ¿Estamos claros, hermano? Yo creo que el hermano que tenés al lado no le entendió, así es que explica. Si decís que Dios es tu Padre, dígale, tenés que vivir en temor de ofenderlo todo el tiempo que te falte de vida. Amén. Amén. Un grito de guerra. Guerra contra los deseos de la carne, guerra contra el pecado, porque vamos hacia la santidad. Estamos esperando la venida de Jesucristo, amén, hermano, y vamos a ser santos, porque Él dice, ser santo, porque yo soy santo. Amén. Sigo, hermano. Poquitos. Pero no me importa, yo sigo. Amén. Mira, este mandato que el Señor nos dice, ser santo todos los días significa eso. Amén. Ser santo todos los días. No solo el domingo, no solo el miércoles del matutino, sino todos los días, ¿verdad? Cada día. No es una preferencia humana. Bueno, yo creo que Dios me entiende. Y yo no tengo que ser perfectos, santísimos todos los días. No, diga no. Amén, diga no. Se nos ordena a ser santos porque somos la imagen de Dios. La gente ve en nosotros a Dios, ¿sí o no, hermano? Tus vecinos te chequean, hermanos. Tus compañeros de trabajo te chequean. Tus hermanos te chequean también, amén, hermano. Tus hijos te chequean. Somos imagen de Dios. Por eso no podemos elegir a ser santos. Es una orden. Tengo que ser santa. ¿Estamos claros, hermano? Porque todos me miran. Y porque yo soy un ejemplo, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? No oigo, hermano. No oigo. Somos la luz del mundo, ¿sí o no? Somos la luz del mundo. Por eso tengo que ser santa. Diga, tengo que ser santa. ¿Por qué? Porque ven la imagen de Dios en mí, porque yo soy la luz del mundo. Amén, hermano, y a su nombre. Entonces debemos dejar a un lado las creencias humanas, ¿sí o no, hermano? Y pararnos en la palabra de Dios. Por eso más adelantito dice, desead como niños recién nacidos. Más adelantito en este Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué? Porque me tengo que aprender a parar en la palabra, no en lo que dice la gente, no en lo que dicen las denominaciones, no en lo que dice cualquiera como ahorita lo dicen, sino en la palabra de Dios. Hágale así, en la palabra de Dios, amén, en la palabra de Dios. Esta tarde vamos a ver algunos aspectos de la santidad, Hermanos, ser santo no es sinónimo de ser perfecto, diga, no es sinónimo. Vivir en santidad significa vivir separado del mundo, amén, del mundo. Dice la Biblia que el que no se separa del mundo no agrada a Dios, ¿verdad, hermano? Separado del mundo, apartado del mal, para vivir una vida dedicada a Dios. ¿Qué significa ser santo? Significa ser perfecto, hermano. ¿Qué significa ser santo? Vivir
una vida separada del mundo, apartada del mal y dedicada a Dios. Pero si usted solo vive para el mundo y no se aparta del mal, ni se dedica, usted y yo fuimos criados en el Espíritu para servir a Dios. Amén, hermano. Diga, para servir a Dios. A donde usted esté en su trabajo, a donde se encuentre, usted sirve a Dios. Amén. Si usted es nacido de nuevo. ¿Entiende todo esto, verdad, hermano? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Entonces, ser santo no es sinónimo de ser perfecto. O sea, todos somos imperfectos, pero ya va a ver más adelante. Segunda de Corintios 6, 17 dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vemos que la santidad es una salida, es una salida del mundo. Muchos decimos que somos cristianos, pero estamos embebidos en el mundo, metidos en el mundo. Pero una vez que de veras naces de nuevo, te apartas del mundo. Y la mayoría de cristianos, no usted no, hermano, ustedes son fieles cristianos, pero usted ve afuera, ¿verdad, hermano? Que no se apartan del mundo, siempre están en el mundo. Amén. Pero diga, ser santo es apartarse del mundo. ¿Estamos claros? Apartarse del mundo y de las cosas malas y dedicarse a buscar a Dios. ¿Estamos entendiendo, amado? Unos pocos afligidos dicen así que lo entienden. ¿Lo entienden o no lo entienden, amado? Amén. Tenemos que entender porque el Rey ya viene, hermano. Y si usted no entiende la santidad, no va a ver a Dios. Amén, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, ¿por qué sacó Dios a los judíos de Egipto, hermano? Egipto simboliza el pecado. Egipto simboliza la corrupción. Amén, hermano. Entonces Él vino y lo sacó de Egipto para ser un pueblo santo. ¿Estamos claros? Para ser un pueblo santo. Ese es un aspecto. Voy a decirles varios aspectos de la santidad. La santidad es una palabra que la leemos en la Escritura. ¿Cuántos han leído de santidad y lo que acabamos de leer, que Él es santo? Sí, hermano, que Él es santo, estamos claros, y que sin santidad nadie verá a Dios y tantas cosas más, ¿verdad? Entonces la hemos leído, pero muchas veces no la hemos entendido, pero hoy va a salir entendiéndola usted, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos la van a entender? ¿Cuántos están ciñendo su entendimiento para entenderla? Ceñir su entendimiento es cuando vienen los pajaritos y le meten otros pensamientos. Usted ceñe su pensamiento y lo trae cautivo a la palabra. ¿Qué le parece, hermano? Pero si usted está aquí, pero sus pensamientos están aquí, horas acaba la pastora. Ay, hay una película linda a las 6 de la tarde y tantas cosas pensando. Usted no está ciñendo su entendimiento. ¿Cuántos van a ceñir su entendimiento ahora? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Un grito de guerra, diga guerra a los metidos en mi mente. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, gracias, Señor. Entonces, a veces no lo entendemos. Y en estos tiempos se cree que la santidad ha pasado de moda, ¿verdad? Muchos dicen, ya pasó de moda. Ay, pastor, es demasiado recta, es demasiado. Somos libres en Cristo para hacer lo que nos da la gana. ¿Usted cree eso, hermano? Amén. Es demasiado eso, ya pasó de moda, es anticuado eso de hablar de santidad. Eso ya no es de este tiempo. Dicen así, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Quiere decir, amén, dicen con miedo. Quiere decir que usted lo cree así. ¿Cree usted que la santidad es anticuada, hermano? Mira, unas 2 o 3. ¿Cree usted que la santidad ya pasó de moda, hermano? Bendito sea Dios. La ciencia, la tecnología, las ideas neoliberales opacan la verdad divina. Diga, opacan la verdad, cayendo en el olvido la verdadera fe y sus principios, y lo llevan a la modernización espiritual donde la santidad no tiene cabida. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Pero el Rey ya viene
Y si usted no entiende la santidad y no vive la santidad, más adelante no verá a Dios, dice la palabra. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermano? Entonces, cíñase el entendimiento para que entienda la santidad. Bendito sea Jesucristo. Otro aspecto de la santidad. Se nos dice, sé santo vosotros en nuestra manera de vivir. O sea, que la santidad es un estilo de vida diferente al estilo de vida que llevábamos antes. ¿Sí o no, hermano? ¿Me entiende esto? Diga conmigo, la santidad es un nuevo estilo de vida diferente al estilo de vida cuando vivíamos contrario a la palabra de Dios. ¿Cuántos vivieron contrarios a la palabra de Dios? Yo me acuerdo que yo tenía una empleada que era planchadora y me decía, Sandrita, tú eres buena gente, pero te vas a ir al infierno. Y decía, esta vieja está loca, decía, ¿cómo me manda al infierno si yo soy lo más lindo del mundo? Hasta que me encontré con Jesucristo y me dijo, qué lejos estaba, ¿verdad, hermano? Qué lejos estaba del cielo. Pero gracias a Dios por su misericordia que me recogió, ¿verdad, hermano? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Bendito sea. Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Salvo por gracia. O sea que vivíamos una vida diferente. La vida de antes era diferente. La vida en santidad es otra vida, un estilo de vida diferente. Efesios 2, del 1 al 3. Dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra vieja naturaleza. Pero la santidad es un estilo de vida diferente a esto, ¿verdad, hermanos? ¿Estoy bien? Ay, amén. Gracias. Hermanos amados, aunque la nueva criatura es en el interior, se manifiesta en el exterior. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué conoce usted a un musulmán? ¿Por qué lo conoce? Usted dice, ese es musulmán. ¿Por qué dice eso? O si no dice, ese es un testigo de Jehová. Ah, ese es un católico, dice, ese es un sacerdote católico. Amén. ¿Sí o no, hermano? Y cuando ven un cristiano, ¿cómo dice la gente? Ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Somos conocidos como cristianos, hermano. Amén, hermano. Amén. Entonces muchos dicen, ese, el que se viste tapadito, dice, ese es un cristiano religioso, ¿verdad, hermano? Y ese otro que anda de, ¿qué dice? Ese es un cristiano libre, dice, libre. Pero la verdad es que el estilo de vida de santidad es diferente al estilo de vida del mundo. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Aunque la nueva criatura es interior, se manifiesta en lo exterior. ¿Sí o no, hermano? Amén. ¿Ves su fruto, verdad, hermano? Se manifiesta en nuestra conducta. ¿Sí o no, hermano? En nuestra conducta. Se manifiesta en lo que hablamos. ¿Sí o no, hermano? Se manifiesta en nuestros pensamientos. Amén. Se manifiesta en nuestras actitudes, ¿sí o no, hermano? Amén. Se manifiesta cómo caminamos, amén, hermano. Se manifiesta un cristiano en lo externo, aunque es interior la transformación de la naturaleza. ¿Me van siguiendo, amada? Y a su nombre, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, ahora vamos. O sea, que si nosotros no vivimos una vida separada
de Dios, del mundo y vuelta a Dios, no hay evidencia en nosotros de una nueva creación. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Usted dice de algunos hermanos de otra iglesia y de otro lado, ese no parece cristiano. ¿Cómo se porta, verdad? ¿Cómo habla, verdad? Y cómo piensa. ¿Lo has oído hablar? Amén, hermanos. Amén, hermano. Bendito sea. O sea, cuando tú decides vivir una vida separada del mundo, das evidencia de que eres una nueva criatura. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Bendito sea Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Sigo? ¿Me paro? Bueno, sigo entonces. Y aunque me diga que no siga, yo sigo, hermano. Y me quedo sola predicando. Bendito sea. Otro aspecto de la santidad. La santidad es una renuncia. Diga conmigo, es una renuncia. Tito 2, del 11 al 12. Vámonos a Tito ahora. Tito 2, del 11 al 12. Gracias, Señor. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. Dice la palabra, Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Qué cosa es renunciar? La santidad es una renuncia, diga. La santidad es una renuncia, diga. Dígalo fuerte. La santidad es una renuncia. ¿Qué cosa es renunciar? Usted sabe bien de renunciar a su trabajo, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando usted renuncia a su trabajo? Dejas el trabajo, ¿verdad? Entonces renunciar es dejar, ¿verdad? Es dejar. Renunciar es cuando usted deja un trabajo, ¿qué hace? Lo abandona también. Entonces renunciar es abandonar. Renunciar es abstenerse de una cosa. Entonces la santidad es una renuncia, diga, es una renuncia. Entonces nosotros humanamente no podemos renunciar a las cosas del mundo porque nos gusta demasiado. La carne le atrae las cosas del mundo. Pero una vez que tienes la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo dentro de tu vida, Él te da la gracia para renunciar a las cosas del mundo. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Están entendiendo? Es una lucha, es una batalla, pero Él te da la gracia y la fuerza. Si usted no tiene esa gracia ni esa fuerza, es que no ha entrado el Espíritu Santo a su vida. Tiene a Jesucristo, con la boca lo recibió, pero no con el corazón. Pero hoy lo puede hacer y dejar entrar al Espíritu de Dios en su vida. Eso le da poder para renunciar al pecado y a las cosas del mundo. Amén, hermano. Amén, hermano. Además nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña a vivir un nuevo estilo de vida. El estilo, dice el Señor hoy en la palabra. ¿Qué dice hoy la palabra? El título que dice, ser santo. Cada día de su vida, de verdad, ser santo. ¿Usted cree que podríamos hacerlo sin el Espíritu Santo? No podemos hacerlo. Por eso anhela el Espíritu Santo. Si usted no siente ese impulso del Espíritu Santo a frenar el pecado, a frenar esa vida mundana, es que no se ha convertido de verdad. Pero se puede convertir hoy mismo para que usted tenga el impulso del Espíritu Santo en frenar al mundo en usted. ¿Estamos claros, hermano? ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? Dele un grito de guerra a su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La santidad, otro aspecto de la santidad. La santidad es esencial para la salvación. La santidad, es decir, usted no puede ser santo si no es salvo. Primero tiene que ser salvo y después ser santo. ¿Estamos claros, hermano? Nadie puede ser santo sin ser salvo.
Y se le ordena al cristiano. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Se da cuenta de la santidad? Nadie verá. Entonces se va a perder mucha gente. Se va a perder mucha gente. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo uno y creen tenerlo. Amén. Y luchan con su carne, con los deseos de la carne y con el pecado. Imposible ganarle a la carne. Imposible ganarle a la carne sin la gracia del Espíritu Santo. ¿Estamos claros, hermano? No puede la carne ganarse. Usted ha luchado días, meses, años enteros con el pecado. Ha luchado con la carne, pero nunca la ha podido dejar. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia del Espíritu Santo. Solo Él puede darnos la gracia. ¿Están entendiendo, hermano? Solo Él puede darnos la gracia. Bendito sea Jesucristo. Entonces, esta palabra que dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz, nos recuerda la importancia de vivir en paz con los demás. No puedes ser santo si no tienes paz con tu compañero, con tu hijo, con tu hermano, con tu cuñado, con tu suegro, con tu suegra. ¿Cuántas listas tiene usted? Amén. Que no se habla con fulano y tal, que no se, que eso, aquí, allá. ¿Podrá ser santo, hermano? Amén. ¿Qué dice? Ser santo porque yo soy santo. Pero si no estamos de acuerdo, dice, seguid la paz con todos, dice, y la santidad, dice. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos y busca la santidad para que veas a Dios, para que veamos a Dios. Amén, hermano. Tengo que buscar, así es que se va hoy a reconciliar con quien sea. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a reconciliarse con quien sea? Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Bueno, yo te lo dije allá, tú si no lo haces, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Pero es que usted no sabe lo que me hizo esa mujer. Tal vez un hermano en Cristo. Es que eso es imperdonable. ¿Habrá algo imperdonable, hermano? A ver, ¿habrá algo imperdonable que usted no pueda perdonar, hermano? A ver, dígale a su hermano, eso que te hicieron es imperdonable. ¿Cuántas cosas le hacemos nosotros a Dios, verdad, hermano? Y nos perdona. Yo todos los días tengo que estarle pidiendo perdón a Dios. Usted no, hermano, todos los días está en la medianoche, en la madrugada, a mediodía, en la tarde, todos los días. Por eso tengo que perdonar, ¿estamos entendiendo? Entonces, si yo no busco la paz, no puedo ser santa. ¿Están entendiendo, hermano? Dice, busca la paz y busca la santidad. O sea, a la par de la paz va la santidad. Amén. Porque muchos dicen, yo soy re buena, pero no te hablas como con 15 hermanos en la iglesia, hermano. Y usted es re bueno. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano, alabe al Cristo de la gloria. Un grito de guerra. Un grito de júbilo. Y a su nombre. Y a su nombre. Gracias, Señor. Entonces, seguid la paz con todo. A ver, empiece a hacer su lista en su mente. A ver, empiece a hacer su lista y haga la paz con quien sea. ¿Ve? Y con eso que tiene 10 años de no hablar, está refrito usted si viene Jesús y no se va. Amén, hermano, porque tiene su corazón amargado. Amén. ¿Será que un amargado se va a sonarle la trompeta, hermano? ¿Se va o no se va? ¿Se va o no se va? A ver, dígalo, ¿se va o no se va? Entonces, hermano, y si tú estás amargado y tienes una lista de gente que no has perdonado, no te vas, hermano. Por eso les digo que esta lección nos prepara para irnos con Él, ¿verdad, hermano? Nos ayuda, ¿verdad, hermano? Bendito sea Jesucristo. Y Él es el único que nos enseña a vivir la vida santa. No es la hermana que te dice, mira, hermana, si vos podés andar como querrás, desnuda podés andar en las calles, y sos libre en Cristo. Ese es buen consejo, hermano. Vamos a la discoteca y amanezcamos, estamos claros. ¿Qué? Yo tengo a Cristo en mi corazón.
pero no lo tienes en el cuerpo, hermano. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alábelo, amado. Alábelo, alábelo, alábelo. Porque Él vive. ¿Quién vive, hermano? ¿Quién vive, hermano? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. 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 Un grito de alabanza al Rey. Gloria 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 al Santo de los Santos. Bendito el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Seguimos, hermano. Otro aspecto. Debemos de ser santos porque Dios lo pide. ¿Sí o no, hermano? Ya lo leímos en Primera de Pedro, pero volvamos a leer. Sino como aquel que os llama a ser santos, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. ¿Por qué más? Porque si por algo vino Jesucristo es por eso. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén, hermano. Celoso de buenas obras. A eso vino el Señor, a salvarnos y purificarnos. Amén, hermano. Salvarnos y purificarnos. Es que yo ya soy salvo. Yo ya dije: Jesús, entra en mi corazón. Y ya yo puedo hacer lo que yo quiera, ir donde quiera. No me inviten a la iglesia, que no voy a ir a la iglesia porque yo tengo a Cristo en mi corazón. No voy a hacer nada porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Pero mira, deja de mentir, vos sos mentiroso. No me importa, yo puedo mentir, yo puedo robar, yo puedo matar, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. El Señor nos vino a ser santos y a purificarnos. Amén, hermano. Por eso son los procesos, por eso son las pruebas. Amén. 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 Bendito Dios. Entonces, ¿por qué más nosotros debemos ser santos? Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. El que ama es el que obedece los mandamientos. ¿Estamos claros? La palabra. ¿Entiende, hermano? Y ese es el santo. Bueno. Ahora vimos varios aspectos de la santidad. Los vio, los entendió, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos lo oyeron y lo entendieron? Y lo vieron en la palabra. Entonces surge una pregunta después de ver estos aspectos de la santidad. ¿Somos santificados o tenemos que santificarnos? Es decir, cuando yo vengo a Jesucristo, ¿soy santificado o tengo que santificarme? ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué dicen en este lado? ¿Es santificado o tiene que santificarse? No le entiendo nada, pero a ver usted, ¿es santificado o tiene que santificarse? Tiene que santificarse, dicen aquí. ¿Y usted es santificado o tiene que santificarse? Mira, las dos cosas son. La primera, la santificación es instantánea en el momento en que entra el Espíritu Santo a su vida. ¿Estamos claros? En momento, porque ahí se perdonan todos los pecados y todas las suciedades que usted pudo tener. Amén. Pero es cuando de veras hay un nacer de nuevo. Porque muchos han luchado años con el pecado y no pueden, porque no hay. Yo insisto siempre, por eso lo llevo a mi oficina, para explicarles el nacer de nuevo. ¿Estamos claros? Porque solo son convertidos de boca, pero no de corazón. Y necesitan ser convertidos de corazón para que entre el Espíritu a su vida y pueda santificarlo a usted. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, después de arrepentirnos, de reconocer nuestras maldades y arrepentirnos de nuestro pecado, dejarlo entrar en el corazón, nos hacemos santos instantáneamente. Diga,
instantánea. Por eso hay que venir siempre. A ver, ¿dónde están los santos? Le está diciendo a los convertidos, estamos claros, a los convertidos. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una vez que el Espíritu vive en tu vida, fuiste santificado por el Espíritu de Dios. Amén, hermano, al entrar. Pero la santificación también es un proceso. O sea, esa es la santificación instantánea, que llega cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús en el corazón. Después viene el proceso de santificación. Diga, el proceso. A ver, ¿cuántos han recibido al Espíritu Santo? Usted diga amén. Entonces, ¿dónde está usted? Es santo en proceso de santificación. Diga conmigo, es santo. Pero usted tuvo que haberse apartado del mundo, ¿verdad? Porque si usted no se apartó del mundo, no se santificó. Amén. Apartarse del mundo y servirle a Dios es la salvación. Pero si usted recibió a Jesús con su boca, pero no se ha apartado del mundo, no ha entrado al proceso de santificación. ¿Cuántos me entienden, amado? ¿Me estoy explicando bien, amado? Bendito sea Dios, ¿verdad, hermano? Entonces, la santificación es un proceso que el mismo Espíritu que tienes dentro te ayuda, te acompaña y te enseña. Amén, hermano. Tú te manda a leer la Biblia, te manda a orar, te manda a congregarte, te manda a discipular, te manda a evangelizar. El Espíritu te enseña, te acompaña y te ayuda en el proceso de la santificación. Amén, hermano. Pero si tú nunca dejaste al mundo, no has entrado al proceso, ni has recibido la santificación instantánea. ¿Entiende, amado? A ver, las mujeres, ¿entienden? Las mujeres son inteligentísimas, hermano. A mí me perdonan los hombres, pero es cierto, hermana. A ver, los hombres, digamos, ¿entienden, hermano? No oí a los hombres, oí mujeres. A ver los hombres, ¿entendieron, amado? Ah, sí, entendieron. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, wow. La santificación se puede definir como una obra progresiva entre Dios y yo. Dios y el hombre, ¿verdad? Yo soy santa porque tengo al Espíritu Santo en mí, ¿estamos claros? Pero necesito santificarme, amén, con la ayuda del Espíritu Santo que está dentro de mí, lo que Él me manda a hacer. Entonces es una obra progresiva entre Dios y el hombre, amén. Y esa cada vez nos hace más libres del pecado y más parecidos a Jesucristo, amén. Usted ve, ay, pero qué lindo cómo ha cambiado esta persona, cómo ha cambiado. ¿Por qué? Porque está en el proceso de la santificación. Pasa las pruebas y está alegre, ¿verdad? Y recibe la bendición de la prueba, de los procesos, porque esos procesos es para santificarte más, es para parecerte a Jesús, amén, hermano, y para que el pecado se vaya de tu vida. Hay muchos que siempre tenemos debilidades, es así todo, ahorita vamos a verlo. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, es una obra progresiva. Diga, el que es santo va a progresar hacia la más santidad. El que es injusto va a progresar en la injusticia. El que es inmundo será más inmundo todavía. El que practica la justicia será más justo cada día. ¿Estamos claros, hermano? ¿Qué va a practicar usted? Ya lo decidió, ¿verdad? La santidad. Ahora, vamos a otra etapa.
Somos humanos y tenemos debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Hay algunas personas que se creen que ellos no tienen debilidad. Siempre están señalando los errores y las debilidades de los demás, porque está ciego con sus propias debilidades. Amén, hermano. Pero todos tenemos debilidad. Ese que se ve pero y precioso, que es tremendo espiritual, tiene debilidad. En la Biblia usted lee, todos los hombres de Dios tenían debilidad. Así que voltea así. Todos estos tienen debilidad, no solo yo, ¿verdad? Eso fortalece, hermano. Amén. Pero eso no quiere decir que eso le impida en cada debilidad ir a buscar la sangre de Jesús para ser justificado y perdonado, ¿verdad, hermano? Ese es el secreto del creyente que ama a Dios, reconocer su debilidad e ir donde el papito a decírsela y a pedirle perdón, ¿verdad, hermano? Ese es el secreto de la vida cristiana. Entonces, amados, con todo lo que hemos visto, la santidad, y que falta para ver, no crea que ya se va, todavía no se va, hermano, amén. La santidad no es algo que usted debe negociar, diga, no es algo que le dice a un amigo, hombre, vení, hombre, una cervecita, no es nada, mira, una canita al aire, no es nada, mira, unos besitos, no son nada, amén, hermano. No se debe negociar la santidad. Dígale a su hermano, no debe negociar la santidad, amén. Es un estilo de vida que debemos de elegir, diga, que debemos, porque es la única manera que vamos a ver el rostro de Dios, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Y además porque somos testimonios. Cuando elegimos ser santos, somos testimonios, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí para ser testimonio en este mundo, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Amén, hermano. Entonces no se trata de seguir reglas, la santidad, sino permitir que la santidad transforme nuestra mente a través de la palabra y del Espíritu, nuestro corazón y nuestras acciones. Que si hiciste una acción que no le agrada a Dios, dejarla de hacer. Amén, que si tu mente está tomada por el pecado, dejarlo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estamos claros, hermano? ¿Estamos claros, hermano? Entonces usted me dice, el rey ya viene. ¿Cuántos creen que el rey ya viene? ¿Qué necesito para ser santo? ¿Cuántos quieren ser santos? Usted ya oyó todo lo que ya sabe, ¿sí o no, hermano? Ya entendió muchas cosas de la santidad, ¿sí o no, hermano? Bueno, primero tiene que haber recibido a Jesucristo. Así que si alguien no lo ha recibido, hoy lo va a recibir. Amén. Amén. Amén, hermano. Porque solo el Espíritu Santo que entra, repito una vez más, al corazón, es el único que te puede hacer ver a Dios. No vamos a ver a Dios si no vivimos en santidad, si jugamos con el pecado, con el mundo, hermano. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, Él ordenó a los israelitas a ser santos antes de entregarles esos mandamientos en el Sinaí. Éxodo 19, 5 y 6. Leámoslo. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les pidió que fueran santos. Y ellos se comprometieron a obedecerle y a ser santos, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque no tenían al Espíritu Santo. Por eso es que Dios prometió salvar a los judíos. Ellos se van a salvar porque no recibieron
en ese tiempo al Espíritu Santo. Tuvo que cambiar el nuevo pacto. Hebreos 8, 10 al 11. Ese es el nuevo pacto para que pudieran obedecer ellos. Hebreos 8, del 9, del 10 y 11. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Dice, Hebreos 8, 10 y 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre el corazón los escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir el verso 3, nuevo pacto ha dado por viejo el primer pacto. Un nuevo pacto fue Dios en su corazón, la tabla de Dios en su corazón. Eso lo tenemos nosotros, amén, el que se ha convertido verdaderamente. Amén, hermano. Amén. Por eso necesitaban ellos el Espíritu Santo para poder obedecer y santificarse. Por eso no podían obedecer. No podían andar en camino de santidad ni de obediencia. Estaba preguntándome usted, ¿qué necesita para ser santo? Es necesario recibir el Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu de Cristo. Los judíos no pudieron obedecer, no podemos obedecer si no tenemos el Espíritu Santo. Es imposible obedecer, ¿estamos claros? Usted lee la Biblia y se abre una herida en su cabeza, mete las páginas que quiera, no va a poder obedecer si no tiene al Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Qué más necesita? Es necesario mantenerse mirando a Cristo. Hay tantas cosas que ver ahora, ¿verdad, hermano? Ves aquí, ves allá, ves allá, ves allá. Tantas distracciones, tantas cosas que ver. Pero, hermano, Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo cual por el gozo puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentó a la diestra. ¿Qué otra cosa se necesita para ser santo? Es necesario permanecer en Cristo. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no. Hermanos amados, permanecer en Cristo es vivir en santidad. Permanecer en Cristo es vivir en santidad. ¿Estamos claros, hermano? Y vivir en santidad es un sacrificio santo y agradable ante los ojos de Dios. Eso es permanecer en Cristo, eso es vivir en santidad. Y esto de permanecer en un sacrificio vivo y santo que a su vez se alinea con la voluntad de Dios para convertirnos en un testimonio de su gloria. ¿Qué le parece? Ese es permanecer en Cristo. Ese es vivir en santidad. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Por eso se nos dice en 2 Corintios 7:1. Todos juntos leámoslo. Así que, leamos, ahí está, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 veces más y se pone de pie. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Póngase de pie. Yo creo que hemos entendido la santidad. Pero ahora
Me voy a decir, cierre sus ojitos y empiece a orar. Ustedes tal vez no la entendía bien, hoy la entendió. Entonces hoy puede empezar. Hoy puede recibir al Espíritu Santo si no lo ha recibido en su corazón. Esto no es bautismo, es recibirlo en su corazón para que sea usted su casa de Él. Dígale al Señor, yo he luchado con el pecado y no he podido vencerlo, porque no tengo al Espíritu. Ahora me doy cuenta que no tengo al Espíritu. Siempre peco, siempre murmuro, siempre estoy acusando, siempre solo estoy viendo las faltas de los demás, siempre estoy fornicando, siempre estoy haciendo lo malo. Porque no tengo al Espíritu. Dígaselo, hermano. Y tú que nunca has tenido un encuentro con Jesucristo, tú veniste aquí o estás en las redes porque Dios te ama y quiere salvarte de la inmundicia. Y es tan fácil ser salvo que solo es una oración de corazón para que el Espíritu entre a su vida y pueda santificarlo, llevarlo al cielo y a vivir una vida de santificación. Haga esta oración conmigo, todos los que no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Dígale, Señor, dígale fuerte, todos digámoselo para que lo diga la persona que quizás vino a la iglesia por primera o segunda vez y nunca ha tenido un encuentro, o que ha estado en la iglesia pero no ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Dígale al Señor, Señor, muchas gracias porque me trajiste a la iglesia o a este canal donde estoy viendo, Señor amado. Gracias por amarme tanto. Gracias por darme la oportunidad de ser salvo. Yo quiero, Señor, reconocer que soy un pecador, que nunca he confesado de corazón mis pecados, pero hoy los confieso con toda sinceridad y me arrepiento de ellos, Señor. Quiero reconocer también el sacrificio, tu sangre que derramaste para limpiarme, Señor. Gracias por ello, Señor. Ahora quiero que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Ahora